Las hojas de costos son documentos físicos o digitales utilizados en industrias manufactureras para formular los costos de fabricación de sus productos o servicios de confección. Hola, mi nombre es Bayro Ramírez y hago parte del equipo de Maquinando Talentos. Las hojas de costos se formulan para cada referencia o grupo de familias por tipo de prenda. En su diseño se incluyen, entre otros, datos generales tales como el nombre del producto, la fecha del costeo, la descripción y consumo de materiales e insumos, los costos de los materiales, los costos de la mano de obra directa, el porcentaje de utilidad esperada y el impacto de los costos indirectos, entre otros. Hemos diseñado una herramienta de ayuda para la determinación de los costos de fabricación, particularmente para empresas manufactureras de confección. Y en ella hemos de considerar los siguientes aspectos. Primero, valor minuto de confección. 2. Los costos indirectos de fabricación. Y por último, la hoja de costos de fabricación. Bienvenidos. Antes de iniciar, es importante aclarar que los valores que a continuación ustedes verán corresponden a los valores de la legislación laboral colombiana y en pesos colombianos. Tendrán ustedes que hacer los ajustes de acuerdo con sus países de origen. Ahora bien, iniciemos. Recordemos que en la primera hoja del libro van a encontrar el análisis del valor minuto. En la segunda hoja vamos a encontrar el análisis de costos de fabricación. Y por último, vamos a encontrar la hoja de costos del producto. Bien, todo el análisis del valor minuto que vamos a realizar en esta hoja lo vamos a promediar con el salario mensual, es decir, con el salario que el trabajador recibe cada mes. Y todos los costos de fabricación los vamos a determinar por un periodo de tiempo de un mes. Es como en la primera parte vamos a encontrar el salario mes del empleador. Todo este análisis lo estamos haciendo con el salario del año 2023. El salario mensual del año 2023, lo que en Colombia llamamos el salario mínimo legal vigente, equivale a 1.160.000 pesos. Y el trabajador recibe un salario o un auxilio de transporte mensual por valor de 140.606 pesos. También tenemos en cuenta las prestaciones legales. ¿Y qué son las prestaciones legales? Las prestaciones sociales es una especie de adicional que el trabajador recibe y que no hace parte de su remuneración y por tanto no constituye salario, pero debe ser tenido en cuenta a la hora de ejecutar o de valorar el minuto de confección. Debemos tener en cuenta para este ejemplo en Colombia los intereses de las cesantías, que equivale al 8.33%, a la prima de servicios, los intereses de las cesantías y las dotaciones que se le asignan a cada trabajador. Estos valores son determinados por la legislación laboral colombiana y para efectos de la presente hoja de cálculo, la liquidación se hace de la siguiente manera. En este caso vamos a tomar este valor que es 1.160.000, que equivale al salario mínimo legal vigente mensual en Colombia. Y lo vamos a multiplicar por este valor que es de 8.33. Por 8.33%. Lo sumamos y el valor es de 96.663 pesos, que es el que aparece acá. Y de esa misma forma se deben calcular el resto de prestaciones legales.
También se deben tener en cuenta los costos de las vacaciones. ¿Y qué son las vacaciones laborales? Son el descanso a que todo trabajador tiene derecho luego de haber laborado durante el tiempo que la ley lo considera. En el caso de las vacaciones laborales, el descanso debe ser remunerado de manera que el trabajador sigue recibiendo a pesar de no estar laborando. Es importante tener en cuenta que esto que estamos viendo aquí son los costos que se deben considerar en los costos de fabricación de su producto. No tiene que ver con una clase de contabilidad ni de nómina. Luego debemos considerar otros costos como son los costos parafiscales. ¿Pero qué son los costos parafiscales? Es una especie de carga, tributo o contribución que es distinta a los impuestos como tal. Para este caso, en la legislación laboral colombiana contempla los siguientes: subsidio familiar, EPS, que son las empresas prestadoras de salud, la pensión, los fondos de solidaridad, los riesgos profesionales, los aportes al SENA o Servicio Nacional de Aprendizaje. Recordemos, el salario mínimo legal vigente equivale a 1.160.000 pesos. El auxilio de transporte a 140.606 pesos. La suma de estos dos valores equivale a 1.300.606 pesos. La suma total de las prestaciones legales, lo que ustedes están viendo en este momento, equivalen a 286.126 pesos mensuales. Las vacaciones por valor de 48.314 pesos mensuales. Y los demás parafiscales suman un total de 353.310 pesos mensuales. La suma de este valor, 1.300.606 pesos, más las prestaciones legales, 286.126 pesos, más las vacaciones por 48.314 pesos, más los demás parafiscales por 354.310 pesos, nos dan un valor total de 1.989.000 pesos mensuales. Y es este valor, 1.989.356 pesos mensuales, el valor sobre el cual, o el valor que tenemos que tener como base para el cálculo de los costos de fabricación en lo referente al valor del minuto o al valor de la mano de obra directa de confección. Resulta preocupante cómo algunos de los empresarios únicamente contemplan el valor del salario mínimo legal vigente y algunos de ellos incluyen el valor del auxilio de transporte como la base salarial para ejecutar los costos de fabricación, omitiendo o desconociendo todos los demás valores. Cuando se omiten todos estos valores, se puede incurrir en el error de hacer un cálculo equivocado de los costos de fabricación. Hemos hecho este primer análisis de los costos del valor minuto en esta hoja. Voy a hacer una presentación preliminar de la hoja para que ustedes se den cuenta que es una hoja muy sencilla y que básicamente es una sola hoja en tamaño carta. Y aunque se ven muchos datos, es realmente muy práctico y muy sencillo. De tal manera que en esta primera parte que hemos analizado los costos salariales, hemos concluido que el total del costo del empleador en términos salariales equivale a 1.989.356 pesos mensuales.
Es, ahora, tengamos en cuenta que esto va a cambiar cada año con base en el incremento salarial que los gobiernos definen para cada año. Ahora bien, tengamos en cuenta que de aquí en adelante, para determinar el valor minuto, tenemos que tener en cuenta esta primer variable, que es el costo total mensual del trabajador. Pero ahora también tendremos que llegar al valor minuto. Recuerden que en esta hoja estamos determinando el valor minuto. Y para ello hemos de determinar cuánto es el tiempo que se trabaja durante el año, cuántos días se trabaja en el año, cuántos de esos días son no hábiles o no se trabajan, cuántos son hábiles, a cuánto equivalen las vacaciones. En este caso vamos a determinar un promedio de ausentismo y vamos a llegar a los días laborados reales de cada año. Para determinar cuántos días son los hábiles y cuántos días son los no hábiles, en este caso nos vamos a apoyar en un calendario en el que, como ustedes lo están viendo en esta presentación, estamos determinando de acuerdo al calendario de cada país cuáles son los días hábiles de cada mes y cuáles son los días festivos, dominicales y festivos, lo cual nos ayuda a determinar cuántos son los días reales trabajados de cada mes. Para este ejemplo, en el año 2023 se concluyó para Colombia, recuerden que ustedes tendrán que hacer este análisis para cada uno de sus países, que de los 365 días del año, 53 fueron dominicales y 17 fueron festivos. Es decir, los días reales de trabajo son 295. Y para este ejemplo, consideramos que al restarle los 365 días del año, los 70 días que son los dominicales más los festivos, concluimos que tenemos 295 días hábiles. A esto habrá que restarle también las vacaciones. También habrá que considerar un porcentaje de ausentismo. En este caso, estamos teniendo en cuenta un promedio de 4 días de ausentismo cada año por persona. Y concluimos al final que tenemos 276 días hábiles. Ahora bien, ¿cuánto cuesta el día de cada trabajador? Y para ello hemos de tomar el valor mensual total pagado, que es de 1.989.356. Lo vamos a multiplicar por los 12 meses del año y lo vamos a dividir por los 275 días reales trabajados. Veamos cómo se efectúa el cálculo y para ello vamos a apoyarnos de nuestra calculadora. Recuerden, tomamos el 1.989.356 pesos, lo vamos a multiplicar por los 12 meses del año y lo vamos a dividir por los 276 días laborables. Nos da el valor del día, que equivale a 86.494 pesos. Ok, hemos analizado el valor del mes. Ahora vamos de mayor a menor. También hemos determinado el valor del día. Ahora vamos a determinar el valor de la hora. Para este ejemplo, consideramos que si las horas laborables semanales son de 47 horas y los descansos equivalen a 20 minutos, eso significa que estamos trabajando 7.5 horas al día. Por tanto, para determinar el valor de la hora, debemos dividir los 86.494 pesos que cuesta el día y lo debemos dividir en el número de horas que se trabajan diariamente. Y eso nos da un valor de hora
de 11.532 pesos. Y al final vamos a obtener el valor minuto teórico que nos cuesta cada trabajador. Y para ello debemos dividir los 11.532 pesos que nos cuesta cada hora en 60. De esta manera vamos a poder determinar cuánto es el valor del minuto y lo ejecutamos de la siguiente manera: 11.532 pesos que nos cuesta cada hora, lo dividimos en 60, que es la unidad del minuto, y concluimos que el costo o el valor del minuto para efectos de los costos de fabricación es de 192,21 pesos colombianos. Hemos determinado cuánto nos cuesta un minuto. Recordemos que en otras oportunidades hemos hablado de que la mano de obra directa se tiene que valorar con respecto al valor minuto. Es decir, la unidad de medida en términos de mano de obra directa es el minuto de confección. Por esa razón hemos hecho todo este análisis del costo del trabajador al mes, en la semana, en la hora, y hemos llegado a su mínima expresión, que es el valor minuto. Les recuerdo que no se pierdan los episodios 1 y 2 de los costos de fabricación, en donde hemos hecho un análisis de cada uno de estos términos que estoy empleando en este momento, como son el valor minuto de confección y todos los otros términos que hemos venido utilizando en este episodio. Ahora vamos a analizar los costos indirectos de fabricación. Nuevamente les invito para que miren los episodios 1 y 2, en donde van a encontrar toda la teoría de los costos indirectos de fabricación. Para este ejemplo, hemos elaborado una tabla de una fábrica hipotética en la que vamos a revisar o vamos a tener en cuenta unos valores que tienen que ver con los costos indirectos de fabricación. En este momento les voy a hacer una presentación preliminar de este análisis y van a poder ver que básicamente es una sola hoja. En realidad la herramienta es muy práctica. Ojalá ustedes puedan o se tomen el trabajo de construir su propia hoja de costos o su propia herramienta de costos y la vayan actualizando cada año con base en los incrementos que se den en cada caso. Vamos a ver ítem por ítem. En esta primera parte hemos colocado lo que cuesta el arriendo. Recuerden que los costos indirectos que estamos calculando o analizando en este ejemplo son por periodos de tiempo mensuales. La recomendación es que los costos de fabricación se calculen y se proyecten por periodos de tiempo mensuales. En este caso, para este ejemplo, el arriendo o la renta equivale a 6 millones de pesos mensuales, los servicios de agua por 120.000 mensuales, energía eléctrica 800.000 pesos, telefonía e internet 150.000 pesos, el servicio técnico mecánico por 1 millón de pesos, los servicios de contabilidad por 1 millón de pesos, los repuestos y accesorios que se compran cada mes por 200.000 pesos, el mantenimiento y los gastos del vehículo por 500.000 pesos, los combustibles empleados en el vehículo 500.000 pesos, los gastos de cafetería o aseo por 300.000 pesos, papelería y gastos de oficina por 250.000 pesos, el mantenimiento anual, es decir, la mano de obra del mantenimiento de equipos por 83.000 pesos, los servicios de seguridad por 130.000. La suma, bueno, falta ver la depreciación de la maquinaria por un valor de 208.000 pesos mensuales. Recuerden que la depreciación de la maquinaria tiene una fórmula particular para liquidarse. En el capítulo o en el episodio número 2 van a encontrar de qué manera se ejecuta el cálculo de la depreciación de la maquinaria.
Y por último, para este ejemplo, vamos a considerar un costo de asesoría mensual por 2.800.000 pesos. Y recuerden que ustedes en los países en donde nos están viendo tendrán que realizar este cálculo con base en los valores de sus países, en los pesos y en la moneda que le compete a su país. La suma de estos costos indirectos mensual para este ejemplo tiene un valor de 14.241.733 pesos colombianos. Ahora lo que sigue es calcular la mano de obra indirecta. Esto tiene que ver con todos los salarios que se pagan mensualmente en su fábrica de confección. En este caso tenemos los sueldos del gerente, del subgerente, del jefe de producción, de auxiliares administrativos y contables y otros cargos que están asociados a la parte administrativa. Para este ejemplo, la suma de todos estos valores mensuales es de 30.160.800 pesos mensuales. Recuerden que la mano de obra indirecta es toda aquella que no tiene que ver con la transformación del producto. En los episodios 1 y 2 hacemos claridad en la diferencia entre mano de obra directa y mano de obra indirecta. Recuerden que para este ejemplo, la suma de todos los salarios que tienen que ver con la mano de obra indirecta es de 30.160.800 pesos. En esta misma hoja de los costos indirectos de fabricación, debemos hacer un análisis de la proyección de unidades al año y al mes. Recordemos que en la teoría de los costos indirectos de fabricación no se calculan, se estiman, a diferencia de los costos directos de fabricación, que sí se pueden calcular porque tienen que ver con los consumos y esto depende de cada referencia o producto. Para este ejemplo, estamos considerando que las unidades producidas al año equivalen a 5.080 en enero, a 6.000 unidades en febrero, a 7.000 unidades en marzo y así sucesivamente durante todo el año. ¿Y por qué es importante hacer este cálculo? Porque en la teoría de los costos, las unidades o el costo indirecto de fabricación se debe repartir de manera homogénea por la cantidad de prendas que usted produce o que proyecta fabricar durante cada mes o cada año. Para este ejemplo, se están produciendo alrededor de 136.080 prendas al año en los diferentes meses, de acuerdo con las curvas de producción o los picos de producción que se manejan durante todo el año. Si los costos indirectos de fabricación equivalen para este ejemplo a 14.241.733 pesos, más los 30 millones de la mano de obra, tenemos en total, de la mano de obra indirecta, recuerden, tenemos en total costos indirectos de fabricación mensual por valor de 44.402.533 pesos mensuales. Ahora bien, en la teoría de los costos, debemos repartir estos costos de manera homogénea. Es así como debemos tener el promedio de unidades producidas al mes. Y para este ejemplo, el promedio de unidades producidas al mes equivalen a 11.340 unidades. Por tanto, si lo que debo hacer es repartir de manera homogénea los costos indirectos de fabricación mensual, entonces vamos a poner en la calculadora 44.402.533 pesos
y lo dividimos en ese promedio de unidades que es de 11.340. Y vamos a tener como conclusión que el valor o el costo indirecto de fabricación por prenda equivale a 3.916 pesos por unidad. De esa manera estamos concluyendo el análisis de los costos indirectos de fabricación. Agradecimientos a BEMOC, Centro de Inteligencia en Vestido y Moda de Guanajuato. Sin ellos hubiese sido imposible la realización de esta producción. Recuerden que les habló Baido Ramírez de Maquinando Talentos Colombia. Hasta pronto.